Hola, buenas. Aquí les voy a mostrar como filete una buena palometa. Palometa, vidriola, limón, dorado, como le quieran llamar. La ceriola lalandia. Esta pillada arponeada. Para lo que voy a usar este cuchillo y en vez de sacar un filete completo que es medio grande, lo voy a despostar. Voy a partir con una tijerita para sacarle la aleta pectoral. Faltaba un poco de filo de la tijera. Voy a partir despostando. Voy a sacar acá desde la altura de más o menos del ano del pez hacia atrás una porción de cola. Vamos a cortar hasta llegar al hueso. Y aquí nos vamos a ir apegado al espinazo. Para peces grandes me acomoda mucho más el desposte que sacar el filete completo. Pero normalmente uso un cuchillo más pequeño. Vamos a ver cómo me quedo con este. Aquí llegué primero a la primera espina. Ya, al pasar con el cuchillo grande tuve un gran problema y de una merma que la voy a bajar para hacerme unos tiraditos. Una buena lonja. Delgadita. Y tengo el primer trozo con piel. Estoy rescatándolo y quedo pegado al espinazo en este caso. Para los cortes crudos. Ahí tengo la primera porción de cola. Para que no estorbe la cola, la voy a cortar. Aquí vamos a sacar el lomo con bestesca. Sacar esa teta. Aquí va a ser este otro corte. Para no perder tanto voy a usar este. Ahí estoy cortando lo que es el chuletón, lo dejo separado.
cuchillo pequeño tengo mayor sensibilidad. Estoy más acostumbrado a la fileteada. Y aquí tengo que buscar para irme apegado a las intercostales. Voy a separar las costillas, o sea, las costillas, las espinitas. Y nuevamente pegado al espinazo y costilla para extraer nuestro filete con piel. ¿Ven cómo manipular peces grandes? Espero que la toma se vea bien, pero parece que por el ángulo no está tan fácil. Aquí tengo una